Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar desde tan tempranito hoy, allí esperando cuántos están conectados desde minutos antes de que comencemos a hablar, esperando el tema que vamos a desarrollar en el día. Este es un tema que corresponde a toda la semana. Por eso hablamos de porción semanal. Muchas veces algunos piensan que no, que es la porción del Shabbat. No es la porción del Shabbat, es la porción de toda la semana. Que comenzamos el primer día de la semana y hemos estudiado hasta hoy, que es el último día de la semana, o sea, es el séptimo día de la semana, que comenzó a la caída del sol de ayer y termina con la caída del sol de hoy, el séptimo día de la semana. No obstante, la parashá significa porción, porción del Pentateuco. La porción del Pentateuco que estudiamos hoy es en realidad un resumen de lo que hemos estudiado durante toda la semana, desde el primer día de la semana hasta hoy, y que vamos a completar la consideración, el estudio, en la mutua edificación, en la reunión que tengamos congregacional, donde continuemos tratando o estudiando los principales temas, los que a ustedes más le haya llamado la atención y que contribuyan a edificarse mutuamente entre los hermanos en la reunión congregacional. Así que bienvenidos todos a esta nueva porción del Pentateuco. Muy buenos días a todos. Como decimos siempre, es un privilegio apartar este día para estar en la presencia del Señor, meditar en su palabra, juntarnos para edificarnos mutuamente. Y como siempre decimos, cada semana, cada porción es sumamente rica, con muchas enseñanzas, con muchas aplicaciones para nuestra vida. Y recuerde siempre, ¿no? Estamos transitando el libro del Éxodo desde la esclavitud hacia la libertad. Este Dios que está formando ese pueblo al cual los está guiando, los está conduciendo por el medio del desierto, al cual le da instrucciones de vida. Y esas instrucciones de vida que usted dice, están en el Antiguo Testamento, pasaron de moda, ya no se aplican. No. Justamente nuestro desafío es, como Horacio dice, siempre encontrar a Yahshua, a Jesús en la Torá, y encontrar esas enseñanzas y esas aplicaciones y esas instrucciones vigentes para nosotros hoy. Bien, entonces comenzamos inmediatamente con la porción, las lecturas, o sea, las lecturas que corresponden a la porción, tanto de el Pentateuco como de los profetas. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de la ley y los profetas? Bueno, se estaba refiriendo exactamente a esto que estamos estudiando nosotros. La lectura del Pentateuco, de Moisés, lo que se llama la ley de Moisés, y los profetas, que en este caso va a ser la lectura de un libro histórico, y luego el Nuevo Testamento, que todo en definitiva depende del Pentateuco, depende de la ley, depende de las instrucciones, de los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los preceptos que Dios dio para que su pueblo se maneje en santidad. Entonces, del Nuevo Testamento también vamos a hacer las lecturas correspondientes. Bien, esta semana estuvimos estudiando Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 27, 19. De los profetas, Primera de Reyes capítulo 5, 12 al 6, 13. Ahí vemos relatada la construcción del templo llevada a cabo por Salomón. Y luego del Nuevo Testamento, 2 Corintios 9, del 1 al 15, donde el apóstol Pablo nos está hablando de ofrendas, y Marcos capítulo 12, del 41 al 44. La porción de esta semana no dije que lleva por nombre Terumá, es la número 19. Y Terumá en hebreo significa elevar ofrenda, presentar ofrenda. Justamente lleva este nombre, como decimos siempre, por cómo comienza siempre cada porción. Dice el 25.1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel
que tomen para mí ofrenda. De allí toma el nombre. Dios pide en este caso al pueblo de Israel que presenten ofrendas. ¿Ofrendas para qué? Pues bien, vamos a ver que en esta porción se habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Luego vemos también la descripción, ¿no? Las características, las instrucciones de Dios para construir el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición o panes de la presencia, para construir la menorá o el candelabro, la construcción del tabernáculo en su parte externa, la construcción del velo, el altar del holocausto y el atrio del tabernáculo. Algo que nos llama la atención también cuando comenzamos a estudiar esta porción es que esta porción de la semana aborda la idea de que Dios baje para estar con el hombre. Dios viniendo a morar en medio de su pueblo. Yo creo que el texto base, ¿no? O tal vez uno de los más importantes de esta porción, es el 25:8, que dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es Éxodo 25:8. Vemos que se describe entonces el tabernáculo, o llamado en hebreo Mishkan, que era este santuario portátil que va a contener el arca y las tablas de la Torá, las tablas con los 10 mandamientos. Por eso Dios le dice a Moisés: haz para mí un tabernáculo y yo moraré entre ellos, en medio de ellos. Y la verdad es que, al igual que en esa época, Dios hoy no está alejado de nosotros. Su anhelo sigue siendo exactamente el mismo. Él quiere morar entre su pueblo. Fue en el desierto que Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo construir este primer santuario. Fíjense que la semana pasada terminó el capítulo 24, versículo 18, diciendo: entró Moisés en medio de la nube, allí arriba del Sinaí, subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y muchas veces decimos, bueno, pero 40 días para Dios darle la Torá, y en realidad sí, estuvo allí donde Dios le va a dar los 10 mandamientos, donde le va a dar, recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de todas las leyes civiles, las leyes sanitarias para regular la convivencia entre los hombres, y además en esos 40 días le va a dar Dios a Moisés todas estas instrucciones que vamos a estar viendo desde este capítulo 25 casi hasta el final del libro, sobre el tabernáculo, sobre el servicio a él, sobre el culto a él. Hay que destacar que durante la construcción del tabernáculo el pueblo trabajó unido y sin quejas. Esto también es interesante porque habíamos visto las semanas anteriores cómo el pueblo, a pesar de que todos los milagros que Dios le había hecho, comienza a peregrinar por el desierto continuamente quejándose. Sin embargo, Dios diseña esta idea maravillosa de la construcción del tabernáculo con un objetivo. Si lo analizamos, vamos a ver que casi hasta el final el pueblo trabaja unido y sin queja. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que para Dios es valioso lo que cada uno de nosotros hacemos para Él. Cada uno de nosotros, decimos, siempre podemos aportar esos dones y talentos que Él nos dio. Somos capaces de trabajar en colaboración. Esto también lo necesitamos aprender. Siempre unidos podemos conseguir muchísimo más que cada uno de nosotros por separado. Y por supuesto, Dios siempre nos invita a dar lo mejor de nosotros para Él y para los demás. Vemos que hasta este momento, veníamos estudiando, los israelitas solamente fueron receptores, porque todo lo que habían experimentado hasta este momento había sido dado por Dios. Fue Dios quien los sacó de Egipto con brazo fuerte.
los libró de la esclavitud, los condujo por el desierto, abrió para ellos un camino a través del mar. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio el maná, también les dio codornices. Cuando tuvieron sed, Dios les dio agua. Prácticamente hasta este momento, salvo la batalla que habíamos visto contra los amalequitas, donde sí los israelitas salieron a pelear y fue Yahweh Dios quien les dio la victoria, sin embargo, todo lo demás había sido dado por Dios. Por lo tanto, los israelitas se volvieron dependientes, quejosos, irresponsables e inmaduros, porque cuando uno recibe todas las cosas sin esforzarse, no desarrolla madurez, no desarrolla carácter. Entonces, como dijimos, vemos registradas varias quejas. Por lo tanto, cuando vemos esas quejas, entendemos que el pueblo era desagradecido y quejoso. Desde la perspectiva del pueblo, a ellos quejarse les funcionó. Sin embargo, ahora Dios les dio algo totalmente diferente. Dios les va a dar la oportunidad de dar. Vemos también que este Mishkan, este tabernáculo, era un edificio portátil que acompañó al pueblo durante toda su travesía hacia la tierra prometida, donde luego allí se iba a transformar en un edificio estable. Ese edificio estable que muchos años después va a construir, como leímos en esta semana en Primera de Reyes, el hijo del rey David, el rey Salomón. Todo lo que se refiere al tabernáculo está descrito desde Éxodo 25 hasta Éxodo 40. O sea, fíjense si será importante el tabernáculo, que se dedican 15 capítulos del libro de Éxodo a estudiarlo, a analizarlo, esta maravillosa idea de Dios. Bien, a su vez el tabernáculo y el Sanedrín, que eran los que estaban encargados de las funciones rituales y legislativas de la nación, están relacionados. ¿Por qué el tabernáculo y el Sanedrín? Porque ambos, ¿no?, la sede central del Sanedrín se encontraba en el monte del templo. Y las instrucciones para construir el tabernáculo fueron dadas también en el monte Sinaí, después de que Dios le había dado las leyes civiles que estuvimos estudiando anteriormente. La gloria de Dios, esa gloria de Dios que Moisés experimentó en la cima de la montaña, iba a encontrar en el tabernáculo un sitio permanente en medio del pueblo. El tabernáculo es el lugar donde toda la nación iba a ir, y era el sitio al cual cada israelita acudía con las ofrendas. La función que cumpliría el tabernáculo en el desierto fue continuada luego, como dijimos recién, por el templo de Jerusalén. Bien, la primera enseñanza entonces. Esta introducción nos ubica, esta introducción nos ubica en el contexto, para saber de qué estamos hablando, porque si no, corremos el riesgo que a veces sucede, que vemos que sucede, que es tomar versículos aislados y de versículos aislados por ahí construir toda una doctrina. No, siempre es importante, y eso lo enseñamos en la facultad bíblica cuando enseñamos hermenéutica bíblica, el utilizar el método histórico-gramatical. Histórico quiere decir contextualizar en el tiempo, en el momento, en las personas que están interviniendo en el relato, y gramatical es ponerlo en una interpretación del idioma que estamos estudiando, que estamos estudiando en el idioma español o castellano. Por supuesto que cuando buscamos las raíces etimológicas o buscamos la raíz en el idioma hebreo, en el idioma original, evidentemente enriquecemos la gramática de lo que estamos estudiando. Pero siempre el método es histórico-gramatical. Entonces, vamos a la primera enseñanza que podemos sacar, aún de la introducción. Ya de la introducción tenemos que sacar una enseñanza.
Y la enseñanza que nos daba Ada es que Dios podía haber hecho todo, porque hasta ahí había hecho todo. Sí. ¿Eh? Por eso hay un versículo que hemos estudiado que dice, vosotros visteis cómo Lo que hice a los egipcios. lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Eso es la pura gracia de Dios. Dios puede hacer todo. Sin embargo, Dios no hace todo. Por eso dice, ahora bien, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra, porque mira, toda la tierra, dice Yahweh, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces está la primera parte, que es la parte de la gracia, donde nosotros no tenemos que hacer nada, pero después está la parte de las obras preparadas de antemano para que andemos en ella. Siempre piense en eso. La salvación siempre ha sido por gracia, pero siempre ha sido para buenas obras. Entonces, acá está demostrado ese hecho. Está demostrado. Dios podría haber hecho, no solamente escrito con su dedo las 2 tablas de piedra, sino haber construido el tabernáculo, aún haber construido el templo de Salomón, haber hecho absolutamente todo. Sin embargo, Dios requirió el accionar las ofrendas en primer lugar para la construcción del tabernáculo y en segundo lugar la construcción misma del tabernáculo. Dios solicitó eso. ¿Lo podría haber hecho Él? Sí lo podría haber hecho Él. Pero siempre Dios deja una parte para nosotros. Después ahora se lo voy a relacionar con Jesucristo, pero primero les voy a mostrar cómo Dios en la creación misma ya tenía este criterio, este propósito, porque Dios hace la creación perfecta. Cada día de la creación vio Dios que era bueno lo que había creado. Sin embargo, cuando crea al hombre, le da una Torah, una instrucción. Le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Entonces, ¿en qué constituye, en qué consiste la instrucción que Dios le da? Dios le dice, yo he creado toda esta maravilla buena, perfecta. Ahora, te toca a vos continuar con la creación. Continuar. Por eso al ser humano se lo puede llamar con toda propiedad un co-creador con Dios. Dios creó, el ser humano es un co-creador con Dios. ¿Ven? Siempre está lo que Dios hace y lo que le asigna a las personas, nosotros los seres humanos, para la continuación. Entonces, lo vemos acá en el tabernáculo. Dios hace, saca libertad al pueblo, da las tablas y en el monte le muestra a Moisés un modelo de algo que está en el cielo. Anote eso primero. Dios le muestra en el monte Sinaí a Moisés algo que existe en el cielo y que en el Apocalipsis va a descender del cielo. ¿Qué es lo que existe en el cielo? El tabernáculo. El tabernáculo. Entonces Moisés lo replica en un tabernáculo móvil en la tierra. Bien. Ahora vamos a llevar esto al Nuevo Testamento, a la obra de Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. ¿Saben lo que significa consumado es? Todo lo que yo tenía que hacer ya lo hice. Todo. No es que faltó una parte. Porque si usted ve Juan capítulo 17, Jesús dice, ya he completado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál obra había completado? Una de sus 2 obras. La primera, ser maestro de Torá. Ser maestro de Torá con sus discípulos. Enseñar la Torá de su padre durante 4 años o más a sus discípulos. Y en el capítulo 17 de Juan dice, ya completé esta obra. Ser maestro de Torá, ser rabí, ser rabino de Torá. Bien, ahora me falta la otra, que es la obra de la redención, la obra de la cruz.
Por eso cuando estaba crucificado, antes de entregar su espíritu, dijo, ya completé esta obra también. Ya completé esta también. Consumado es. Pero después de su resurrección, les da un encargo a sus discípulos. Y los manda a ser discípulos a todas las naciones, los manda a predicar el Evangelio a toda criatura, a bautizar, a discipular. Mírenlo en los dos lugares donde está en el Nuevo Testamento, en Mateo. Miren, que aunque él dijo en el 17, ya hice lo que tenía que hacer, ya discipulé a mis discípulos, en Juan 17, y luego en la crucifixión, consumado es, sin embargo, cuando resucita, encarga a los discípulos a que hagan lo que él dijo que ya había hecho. ¿Qué quiere decir? Que hay una multiplicación necesaria de lo que él había hecho. Una multiplicación discipular, predicar el Evangelio haciendo discípulos, enseñando la Torá de Dios, enseñando la misma Torá que Jesús enseñó. Entonces, siempre hay algo que Dios hace, pero siempre hay algo que delegan los suyos, en su pueblo, sus hijos, en sus santos. Y Jesús hizo lo mismo. Hizo una obra que nadie puede decir que no fuera perfecta y completa. Es completa y perfecta. Sin embargo, después da instrucciones a los suyos para que continúen con esa obra, llevando el Evangelio y el discipulado, enseñando la Torá de su Padre a las naciones para una transformación, un cambio de vida. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Lo que Él hizo, Él lo hizo. Y está perfecto y está bien hecho. Agradezcamos a Él y hagamos memoria de Él en cada vez que partimos el pan y bebemos la copa, hacemos memoria de Él. Está perfecto, lo que Él hizo es perfecto, pero Él nos dejó un encargo a nosotros. Al igual que pasó con Moisés, Él no se ocupó de todo, sino que hizo lo que Él tenía que hacer, lo que yo tenía que hacer. Ya lo hice, ahora viene la parte que ustedes tienen que hacer. Yo completé mi parte, ahora ustedes desarrollen su parte, hagan su parte, porque esta parte le toca a ustedes, la de evangelizar y discipular. Bien, vamos entonces a comenzar ya directamente con los versículos 1 al 7. Anótese, capítulo 25, versículos 1 al 7, cuando Dios le pide a través de Moisés al pueblo, ahora les toca a ustedes. Bien, lo que les acabo de explicar. Ahora le toca a ustedes. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De su voluntad. De corazón. De su voluntad y de corazón. Interesante. Ada entonces nos explica estos primeros 7 versículos. Bueno, estos 7 versículos vamos a ver que hay un listado, ¿no? que Dios le da a Moisés de elementos, de metales, de telas, de distintos elementos que justamente se iban a necesitar para la construcción. Y todo, tanto el tabernáculo, o sea, la tienda en sí, como cada utensilio, como las vestimentas de los sacerdotes, se elaboraban con 13 clases de materia prima que son las que están descritas en estos primeros versículos. Todo se debía contribuir, como decíamos recién, de forma voluntaria. El pueblo estaba ansioso por dar su aporte para construir este lugar donde la Shekinah, donde la presencia de Dios pudiera reposar. Y esta respuesta fue tan grande, tan entusiasmados estaban, que llegó un momento que los que estaban a cargo de esta colecta tuvieron que pedirle a Moisés que suspendiera las donaciones. Y algo que también llama la atención, y ahora se me está viendo a la mente, es que todos estos elementos que ellos van a aportar, si recordamos para atrás, son los elementos que Dios le había dicho que tomaran de los egipcios cuando salieron de la cautividad. Así que de alguna manera ellos le estaban dando a Dios lo que Dios primero les había dado a ellos. Porque recordemos que ellos eran
esclavos en Egipto. Entonces, ellos salen con la riqueza que los egipcios le habían dado. Y una vez que obtuvieron los materiales, Dios designó ciertas personas que fueron puestas a cargo para labrar y obtener los distintos elementos. Es muy interesante también relacionar este versículo 2 y la actitud de ellos, el versículo 2 y la actitud de ellos, la respuesta de ellos con el Nuevo Testamento, porque no hay una desvinculación del Antiguo y el Nuevo, es lo mismo, hay un solo pacto, y es el pacto que Dios hizo con su congregación allí en el monte Sinaí, el cual es renovado por Jesucristo a través de su obra y sellado por su sangre. Igual que el pacto sinaítico. Es muy interesante relacionar, porque ¿de dónde sacó el apóstol Pablo? A ver, vamos a 2 Corintios, anótese ahí, 2 Corintios capítulo 9, de los versículos 5 al 11. Que también está en esta porción. Ada les acaba de mencionar que hay del Pentateuco, que de los profetas y que del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Mírenlo ahí, 2 Corintios 9, del 5 al 11, ustedes lo han leído, y fíjense el 7, recoge exactamente lo mismo y usa la misma palabra, la palabra corazón que se usa en 25.2. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Generalmente yo he escuchado desde chico en la iglesia, me he criado dentro de la iglesia, así que desde chico he escuchado que la última frase, porque Dios ama al dador alegre, es completo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y eso tiene relación con el versículo 2, que decía, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Está clara la relación. No hay una obligación impuesta por Dios. No hay una obligación impuesta por Dios para ofrendar. Dios apela al corazón. Y el apóstol Pablo agrega una palabra que en hebreo es poderosísima, que es la palabra sedaká. Sedaká. Y la palabra sedaká tiene que ver con justicia, porque la palabra sedaká proviene de la palabra en hebreo sedek, justicia. Entonces, sedaká es un acto de justicia, y es más que eso, es un acto de solidaridad, es un acto de empatía. Póngale sedaká cada vez que usted lea, se escribe con T y Z, y con K después, sedaká. Entonces es un acto de empatía, de justicia, de solidaridad. ¿Quiere que lo diga de vuelta? Es un acto de justicia en primer lugar, de solidaridad y de empatía. ¿Y dónde lo encontramos en 2 Corintios? En el versículo 9. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, su sedaká permanece para siempre. Y la otra cosa que quiero que ustedes destaquen de 2 Corintios, en esta lectura que teníamos para hoy también, vamos a leer del 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por pura gracia. No porque seamos más inteligentes, no porque seamos más capaces. Es probable que haya diferencia de inteligencia entre los seres humanos y capacidad, lo cual no implica la prosperidad. La prosperidad siempre viene de Dios, no viene de la capacidad ni de la inteligencia. Puede haber gente más inteligente que otra, que tenga un coeficiente intelectual más elevado. Puede haber gente que haya estudiado en la universidad y frente a otro que no estudió en la universidad. Y muchas veces vemos que el que no estudió
es más rico que el que sí estudió, porque no depende de la inteligencia y la capacidad, depende de Dios, que es el que da la capacidad de hacer las riquezas, es gracia, gracia. Entonces por eso dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y tienen la sedacá. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su sedacá permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra sedacá, de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Solamente digo esto, Dios da semilla, en el versículo 10, Dios da, por gracia nomás, Dios da semilla y pan. Semilla para sembrar y pan para comer. ¿Lo vieron ahí? El que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Él da la semilla para sembrar y pan para comer. Pero, ¿saben qué? Multiplica una sola cosa de las dos. Él multiplica una sola de las dos cosas que Él da por gracia. Solamente multiplica la semilla para sembrar. Y tiene lógica. Si usted lo piensa, tiene lógica. ¿Para qué le sirve a usted que Dios 1 kilo de pan lo convierta en 100 kilos de pan? ¿Se va a comer 100 kilos de pan por día? No, imposible. No, imposible. Entonces, Él no multiplica el pan que da para comer. Él multiplica la semilla que da para que sembremos en otros, porque esa siembra en otros produce acción de gracias a Dios del que la recibe por nuestra generosidad. Y eso es sedacá, eso es justicia de Dios, eso es justicia, solidaridad y empatía con aquel que no tiene, entendiendo que nosotros no somos más que eso, que esa persona que no tiene de ninguna manera, sino que de gracia hemos recibido y no hay nada que me diferencie del otro que también está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, comparto con el otro lo que de gracia hemos recibido y a eso se denomina sedacá. Espero que quede clara y si no, cuando esto esté editado y subido, usted lo rebobina, rebobina era cuando eran los cassettes, ¿no? Usted lo corre para atrás y lo escucha 1, 2, 3, 4, 5 veces de vuelta a esto porque esto es esencial para la vida del creyente. Bien, adelante, versículos 8 y 9. 8 y 9 dijimos, harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Entonces, esto es importante entender que este tabernáculo es de diseño divino, Salió de Dios. El diseño del tabernáculo, de cada una de sus componentes, de cada una de sus partes, fue idea de Dios, fue diseño de Dios. Y al igual que en el huerto del Edén, el tabernáculo representa la morada de Dios sobre la tierra en medio de su congregación y nos muestra el deseo permanente de Dios de tener comunión con el ser humano. Dios le ordena al pueblo crear un espacio entre el pueblo, en medio del pueblo, en medio de los campamentos en el cual Él pueda habitar. Y el propósito de este mandamiento es enseñarnos que cada miembro del pueblo de Dios está hoy, cada día, estamos obligados a construir un santuario personal en nuestro corazón, para que Dios pueda habitar allí. ¿Por qué? Porque decimos que hoy su pueblo, su iglesia está formado por piedras vivas. Esas piedras vivas somos cada uno de nosotros, donde el Espíritu de Dios mora dentro nuestro. El tabernáculo representa la casa de Dios, por eso Dios es el que da el diseño y las instrucciones para construirlo. El tabernáculo no es de diseño humano, sino completamente de Dios. Dios mismo fue el arquitecto y dio su Santo Espíritu a ciertos artífices para que lo puedan llevar a cabo. El diseño del tabernáculo lleva a la presencia
de Yahweh Dios en el lugar santísimo. Y es interesante también que veamos el estudio del tabernáculo también como un camino espiritual que Dios anhela que cada uno de nosotros hagamos, y esto lo vamos a ir viendo. No solamente como un edificio, no solamente como una tienda que ellos llevaban a cuestas, sino es un camino espiritual que hoy en día cada uno de nosotros debemos hacer. Y cada uno de los elementos son tipo del Mesías. Todos los elementos del tabernáculo nos hablan de Yahshua, nos hablan de la congregación o iglesia, nos hablan de la palabra de Dios y nos hablan del Espíritu Santo. Miren si no será importante el tabernáculo. El tabernáculo es el mayor de todos los tipos del Mesías presentado en el Antiguo Testamento. Todo en el tabernáculo apunta hacia la persona y la obra llevada a cabo por Yahshua el Mesías. Yahshua fue aquel ser humano en quien Dios habitó por su espíritu en medio de los hombres. Y esto es lo que siempre decimos que Yahshua, ¿no? Él es la palabra de Dios hecha carne que tabernaculizó entre los hombres. Y fíjese lo que dice Juan 1:14. Dice, aquel verbo, aquella palabra, aquella Torá, fue hecha carne y habitó entre nosotros. La traducción correcta es y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es ver a Yahshua como el tabernáculo en medio de los campamentos de su pueblo, de su nación, pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Muy bien. Qué bueno es ver inclusive la lección del tabernáculo en cuanto, tal vez por eso a veces se trata de no abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, porque el tabernáculo presenta una lección muy fuerte sobre la santidad de Dios. Y diferencia claramente la santidad de Dios de la pecaminosidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre puede acercarse a Dios. Está abierto el camino, como ese CD en su momento, o DVD o CD, Dios de pactos. Es un camino en el tabernáculo. Dios puede acercarse a Dios, pero no de cualquier manera. El hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Solo puede aproximarse a través del camino indicado por Él. Y el camino hacia Dios, determinado en el tabernáculo, es siempre a través del derramamiento de sangre de una víctima inocente. ¿Qué es el tipo de Jesucristo? Que derramó su sangre en la cruz, que a su vez es tipo del altar de bronce, la cruz, que es por donde se entra en el tabernáculo. Hay un solo camino hacia la presencia de Dios, y es un camino rociado con sangre inocente. Y indefectiblemente, después de pasar por la cruz del Calvario, por el altar de bronce, por la sangre inocente derramada por nuestros pecados, tenemos que pasar indefectiblemente por el lavacro, que es la representación de las Sagradas Escrituras, para recién poder entrar en el servicio sacerdotal en el lugar santo, ya que todos hemos sido llamados a ser sacerdotes en ejercicio. Y anótese la palabra en ejercicio. Sacerdotes en ejercicio. Y ese sacerdocio se desarrolla en el lugar santo. Y finalmente, entrar, pero de una sola manera, unificados con el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote no según el orden aarónico, sino el orden de Melquisedec, Melqui, rey, Sedec, justicia, rey de justicia,
Jesucristo, este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Yahshua el Mesías. Y con él, solamente con él, y yo no le diría con él, le diría en él, metidos adentro de él. En él solamente podemos entrar en el lugar santísimo, a la misma presencia de Yahweh nuestro Dios. Y él lo dijo, Y él lo dijo, Jesús dijo, ojo, pueden entrar a la presencia de Dios, porque si el sumo sacerdote entraba mal, era fulminado. Le pasó a los dos hijos mayores de Aarón, a Nadab y Abiú. Entraron al lugar santísimo con fuego extraño que Dios no había pedido y salieron incinerados, quemados, murieron. Entonces, es muy importante que entendamos que al lugar santísimo solamente se entra en Jesucristo. En Jesucristo. Es muy importante esto porque él dijo en Juan 15:5, anótese, Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y después lo dice, lo reitera y lo ratifica en Juan 17, en la oración, la última oración que hizo Yahshua frente a sus discípulos, antes de ir a la crucifixión, Juan 17, del 23 al 24, 23 y 24, dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, déalo, porque al lugar santísimo no se puede entrar de cualquier manera. Si no entramos en Jesús, podemos sufrir las consecuencias que sufrieron Nadab y Abiú. Bien, nada. Bien, y podemos decir que el tabernáculo era un lugar para la adoración a Dios, ¿sí? Porque era el centro de adoración de todo Israel. El tabernáculo era un lugar para los sacrificios, como recién estuvimos explicando. Siempre los sacrificios, recordemos, lo vamos a repetir una y otra vez, el objetivo, la finalidad es lograr la reconciliación permanente con Dios. El hombre sabe alejarse de Dios, pero no sabe volver. Entonces Dios nos indica, nos enseñó el camino de regreso. Y esa reconciliación con Dios en ese momento se podía hacer a través de una ofrenda presentada en el altar de bronce que más tarde vamos a describir. Debemos entender que la preciosa sangre de Yahshua es suficiente para nosotros. Nosotros hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios, de Yahweh Dios, a través de Yahshua y por el sacrificio que Él hizo. Bien, entonces, una cosa muy importante para este tiempo en relación con el tabernáculo, y es, ¿vieron el contorno del tabernáculo? El predio, podríamos decir, estaba rodeado por una cortina, o por varias cortinas, con columnas, ¿no? Unidas entre sí. Varias cortinas, todo alrededor, hasta que llegaba al lugar donde estaba el frente. El frente siempre tenía que dar al oriente, al oriente, siempre al oriente, y ahí se entraba desde el oriente lo primero que estaba el altar de bronce. Pero yo no quiero que preste atención todavía al altar de bronce, preste atención a la cortina, porque la cortina, en ese frente que daba al oriente, tenía una puerta. ¿Y esa puerta, qué pasaba con la puerta esa? Y esta puerta exterior estaba siempre abierta. Esto es muy interesante, estaba siempre abierta. Y el fuego del altar de los sacrificios estaba siempre ardiendo. Ambas cosas nos muestran claramente la intención de Dios. Dios siempre estaba dispuesto a recibir las ofrendas de su pueblo y aún hoy en día continúa aguardando que el hombre se acerque a Él. Esto quiere decir 24 horas, 7 días de la semana, la puerta abierta para que entendamos que podemos acercarnos a Él, podemos venir a Él, porque eso es lo que Él anhela de cada uno de nosotros. Siguiendo en el 25, del 10 al 22, vemos que ahí Dios va a darle instrucciones a Moisés
sobre el arca, la construcción, lo que se llama el arca del pacto, el arca de la alianza y el propiciatorio. Es decir que vamos a ver que lo primero que Dios le describe a Moisés para construir es la construcción del arca. El arca tenía superpuesta esta especie de tapa en la parte superior llamada propiciatorio, que era una plancha de oro puro. Si querés la ponemos en pantalla para que la gente vaya vaya viendo a medida que la vas describiendo. Bueno. Los hermanos pueden ir viendo cómo era el arca. Exacto. O cómo se presume hoy que era. En realidad con exactitud no sabemos. Claro, no es una foto porque no estábamos ahí, nadie lo registró en una foto. Sobre la base de la descripción, se estima, se presume que el arca era así como la vamos a mostrar, y Ada la va a continuar describiendo. Claro, entonces vemos ahí el arca propiamente dicha, que sería la parte de abajo, y la parte de arriba era esta cubierta, esta especie de bandeja maciza de oro, que tenía una cornisa alrededor y los dos querubines. El arca y el propiciatorio formaban una unidad. Y algo interesante es que esta arca era el mueble, podríamos decir, más importante del tabernáculo. Nos describe ahí que era una caja hecha de madera de acacia, y algo muy interesante, fíjense que dice que estaba, ahí en el versículo 11, habla de que estaba recubierta de oro puro por fuera y por dentro. Al revés, dice por dentro y por fuera. Entonces, aquí tal vez haya también, ¿no?, un mensaje. ¿Qué significa, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser iguales por dentro y por fuera? Básicamente porque nuestro interior debe ser como el exterior. Porque si bien nosotros los seres humanos tenemos patrones de conducta y sabemos cómo comportarnos en nuestra vida en sociedad, esto se está refiriendo a que nuestro comportamiento sea auténtico, seamos iguales en lo interior y en lo exterior. Necesitamos ser un ser estable y unificado en todas las situaciones. Es decir, Dios anhela de su Hijo, ¿qué cosa? La autenticidad. La autenticidad es una cualidad que debemos aspirar. Obviamente, es mejor no ser auténtico que ser cruel, porque algunos dicen, bueno, como yo soy auténtico, entonces digo cualquier cosa, y en esa cualquier cosa que digo hiero a otras personas. Pero se habla de esto, ¿no?, de la importancia de mostrarnos exactamente igual, por dentro y por fuera. Es lo que comúnmente se llama el doble mensaje, ¿no? Tratemos o anhelemos o trabajemos nuestro interior para que lo que ven por fuera esté también dentro nuestro. Y Ayuba mismo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos comenzar por perfeccionarnos a nosotros mismos internamente, y solo entonces así vamos a poder coordinar nuestra realidad interna con los mensajes externos que daba. La Torá especifica que debía ser de oro puro. ¿Por qué de oro puro? Porque los valores que construimos en nuestro interior basados en la Torá deben ser sinceros y puros. Que todos podamos esforzarnos para lograr que nuestro interior y nuestro exterior sean auténticamente limpios y compasivos. No tengamos dobles mensajes, y en eso debemos trabajar cada día. Qué bueno que podamos reflexionar sobre esto, sobre quién va a andar mirando adentro del arca. ¿Quién va a andar mirando adentro del arca? ¿Saben por qué no podían mirar adentro del arca?
porque el que miraba dentro del arca Ujú. moría instantáneamente. O sea que no había posibilidad de que alguien mirara si el arca adentro estaba recubierta de oro puro, no estaba recubierta o estaba recubierta de cualquier otro Otro metal. metal. Sin embargo, Dios es detallista. Lo que hay, lo que vos mostrás por fuera, que también esté adentro tuyo. ¿Eh? No es una cuestión de apariencia exterior, es una cuestión de que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está adentro debe ser lo mismo que se exterioriza. Lo que Dios ve en el corazón debe ser lo mismo que ven los hombres afuera. No quiere decir que, como decía Ada, que como no estoy bien adentro, voy a hacer un desastre afuera. No, 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 no. Todo lo contrario. Dale a Dios tu corazón. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dale a Dios tu corazón para que tu corazón sea purificado. Que la Torá de Dios, que las instrucciones de Dios sean por el Espíritu Santo dadas en tu mente y escritas en tu corazón, y ahí tienen el símbolo del oro en el corazón, el oro adentro. La Torá escrita en el corazón. ¿Eh? Entonces, ese oro de adentro, si la Torá de Dios, las instrucciones de Dios están escritas en tu corazón, lo que va a haber afuera, el testimonio, las acciones, las obras dignas de arrepentimiento, van a ser de oro puro también. Bien, ¿qué contenía esta arca? Porque era tan importante. Dentro del arca Dios dio instrucciones. ¿Qué debía haber? Debía estar la urna con maná, la urna con maná, que era símbolo de la fidelidad de Dios de proveerles alimento en el desierto. Además de esta urna con maná, estaba también la vara, lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el libro de Números probablemente, que es la vara de Aarón que reverdeció como muestra de la autoridad que Dios había delegado en Aarón. Y la otra cosa muy importante que estaba dentro del arca era el segundo conjunto de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés. Recuerden que el primer juego de tablas había sido quebrado por Moisés, o va a ser quebrado por Moisés cuando él baja del monte y se encuentra al pueblo adorando al becerro. Cuando Dios le ordena subir otra vez y le vuelve a dar las tablas, esas tablas no quebradas son las que estaban contenidas dentro del arca. El arca era símbolo de la presencia y el poder de Dios. Por eso podemos decir que el arca era en un lugar de la revelación de Dios. Si ustedes miran allí en Éxodo 25-22, que es lo que estamos viendo ahora, dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea que era un lugar de revelación donde Dios se revelaba a Moisés. Era también lugar de adoración, porque el arca se encontraba en el lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios. El arca era también el lugar del rey. El Señor era el rey de su pueblo y el arca lo representaba como tal. La presencia de Dios se manifestaba desde allí cuando el pueblo permanecía fiel al pacto. Sin embargo, si el pueblo se rebelaba, la presencia del Señor se retiraba. Y también podemos decir que era lugar de juicio y de misericordia. Por eso al arca se la llama también el arca del testimonio, porque la ley del pacto, como decíamos recién, estaban dentro de ella, los 10 mandamientos, las tablas estaban dentro de ellas, como testimonio de la relación del pacto entre Dios e Israel. La Torá es la regla de vida y la violación era cuestión que demandaba una respuesta del Señor del pacto. O sea, Dios es misericordioso, pero también es perfectamente justo. Por eso en Hebreos 9, del 3 al 5, dice, tras el segundo velo,
estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bien, ¿qué más había? El tema del propiciatorio, muy interesante Muy el tema del importante. propiciatorio, ¿no? Porque propiciatorio significa lugar de expiación, lugar de expiación. ¿eh? O sea que, ¿desde dónde hablaba Dios con Moisés? Muy interesante ver eso. El propiciatorio es el lugar de expiación, es lo que significa. Propiciatorio significa lugar de expiación. Y la pregunta es, ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar de esta arca Dios hablaba con Moisés? Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio. ¿Mm? Y era el arca del testimonio porque te contenía, dice Ada, las tablas de la ley. Y las dos tablas de la ley, acuérdense que siempre Dios pide 2 o 3 testigos para cualquier cosa. Entonces, estas dos tablas de la ley eran los testigos. Por eso era el arca del testimonio. Porque las tablas de la ley son los testigos. Porque dan testimonio de que Dios encargó a Israel que cumpliera los preceptos de la Torá. Muy interesante eso. Dios encargó a su congregación que cumpla los preceptos de la Torá y están los preceptos ahí, las tablas con los 10 mandamientos, como testigos, como testimonio. Sin embargo, presten atención a algo. La ley no estaba, las tablas no estaban afuera, apoyadas arriba del arca. Las tablas de la ley estaban adentro del arca y no se veían. ¿Por qué no se veían? Porque estaban cubiertas por el propiciatorio. Porque estaban cubiertas por el lugar de expiación. ¿Qué es lo que indicaba esto? Que la última palabra que Dios tiene para nosotros es la expiación, es la misericordia, es la gracia, es la expiación a través de la sangre de Jesucristo, que en definitiva era la sangre que se derramaba se salpicaba sobre el propiciatorio. Entonces, acuérdense, hay dos testigos que dan testimonio de que nosotros somos pecadores, porque no hemos podido cumplir con la ley de Dios. Y eso nos hace pecadores, como dice el evangelista Juan, pero no en una de sus cartas. Pecado es infracción a la Torá. No hemos infringido la Torá de Dios. Sin embargo, Dios proveyó un propiciatorio, un lugar de expiación, donde una vez por año entraba el sumo sacerdote y derramaba, salpicaba sangre por sus pecados, los de su familia, volvía a entrar después y salpicaba sangre por los pecados de toda la nación, de todo el pueblo. Así que la expiación, el rociamiento de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a traducirlo en los términos del apóstol Juan. La sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de toda desvío, de toda infracción de la Torá de Dios. Todo pecado. ¿Pecado qué es? Infracción de la Torá. La sangre de Jesucristo derramada en el propiciatorio nos limpia de toda infracción que hemos hecho a los mandamientos de Dios. Por pura gracia. Es muy interesante que ustedes puedan detenerse y estudiar esto en profundidad, relacionando Hebreos con esto que estamos estudiando. No, sí. Y hablando de los testigos, los ángeles, estas estatuas que eran ángeles, querubines, estos querubines también eran dos como testigos de la misericordia, porque ahí en esta descripción dice que estos ángeles
estaban enfrentados, sin embargo, ambos, estos querubines, miraban hacia el propiciatorio como testigos de la misericordia de Dios para con el hombre. Bien. Adelante, Ada. Bien. El Nuevo Testamento identifica, como bien decías vos, la sangre rociada para expiación con la sangre del Hijo de Dios, quien ahora está intercediendo por nosotros ante el arca del Señor en el templo celestial, en presencia de Dios mismo, de Yahweh Dios, el Rey del universo. Es muy interesante que, como resumen del propiciatorio, digamos que la importancia del propiciatorio podemos decir que es doble. A ver, véanlo. Porque recién se lo dijimos. Dijimos que Dios hablaba desde el propiciatorio. Se revelaba. Y después hablamos de la sangre inocente derramada sobre el propiciatorio. Entonces es doble. Es el lugar de la revelación de la palabra de Dios, a Moisés en este caso, y es el lugar donde la sangre era derramada una vez al año. Doble. Entonces, es muy, muy interesante que todas estas cosas, como hemos dicho recién, son figuras de Jesucristo. Él es la palabra de Dios hecha carne y también es el macho cabrío cuya sangre era rociada sobre el propiciatorio, pero más todavía, Él también era el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo del cielo para rociar su propia sangre en ese lugar santísimo, en el tabernáculo del cielo, delante del Padre. Rebobine esto 100 veces si hace falta, pero entiéndalo. Y ha hablado de los querubines. Siempre se necesitan 2 testigos, dijimos recién. 2 testigos. Acá en este caso los 2 testigos eran los querubines. Todo esto de que estamos hablando estaba testificado por los querubines. Todo lo que hemos dicho hasta ahora era testificado por estos 2 testigos, los querubines. Ellos testificaban que la justicia de Dios había quedado satisfecha. Porque dijimos, hay un camino rociado de sangre para volver a Dios. Ellos de alguna manera mirando hacia el propiciatorio eran los testigos de que la justicia de Dios había sido satisfecha. Obviamente nosotros sabemos que la perfecta justicia de Dios fue satisfecha a través del sacrificio de Yahshua en la cruz. Yo avanzaría... Déjame decir algo en relación a los querubines. Bueno, sigamos. Porque en Génesis aparecen los querubines por primera vez. Sí, claro, tenían una función. Y los querubines tenían la función de guardar el camino al árbol de la vida. Exacto. O sea, guardarlo quiere decir no cuidarlo, cuidarlo para cuidarlo nomás, no, tenían la función de cuidarlo para que el hombre no pudiera acceder al árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre pecó, Adán y Eva, el Adán con M, el Adán, el ser humano. Ser humano pecó, Dios los echó del huerto de Edén, donde estaba el árbol de la vida, donde estaba Jesucristo, donde estaba Yahshua, donde estaba Jesucristo, el árbol de la vida, los echó y puso 2 querubines que guardaran el camino, o sea, que cerraran el camino para que el hombre no pudiera acceder, el Adán, el ser humano, no pudiera acceder al árbol de la vida. Eso está en Génesis 3:24. Léalo después. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo estos 2 querubines otra vez ahora, pero ahora arriba del arca? En una posición enfrentados, mirando hacia el propiciatorio. La posición sobre el arca nos revelan que el camino hacia el árbol de la vida es la Torá de Dios. Es la Torá de Dios. Pero como nosotros no hemos podido justificarnos y no hay hombre sobre la faz de la tierra, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, que se pueda justificar por la ley, por las obras de la ley, por el cumplimiento de la Torá de Dios, entonces son testigos del derramamiento de la sangre que cubre el pecado por habernos apartado de la Torá de Dios, la sangre de Jesucristo. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Lo vamos a ver en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ¿qué cosa? Mírelo, léalo en su Biblia, no es un invento nuestro. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Mm? El camino al árbol de la vida es que es Jesucristo y es la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es el retorno a la casa del Padre, de donde el ser humano se fue. Entonces, ¿cuál es? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso, muchos no han leído Isaías 8:20. Usted piense, ¿usted había leído Isaías 8:20? ¿No había leído nunca Isaías 8:20? Bueno, léalo, porque esto habría que pegarlo en todos lados, en las paredes de las iglesias, en las paredes de los templos, de los salones, en la casa de uno, habría que tener cuadritos por todos lados que digan Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio. La Torá, los mandamientos de Dios, y el testimonio de Jesucristo. ¿Ven? Lo que leímos en Apocalipsis. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuántos niegan? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Adelante ahora. Bueno, en Éxodo seguimos en el 25 todavía, del 23 al 30, y lleva por título La mesa para el pan de la proposición. Tenemos también ahí una imagen, digamos, que hemos preparado para que ustedes pudieran verla. Esta mesa estaba hecha de madera de acacia y revestida de oro. Sobre esta mesa se ponían 12 panes hechos de flor de harina y cubiertos de incienso. Estos panes permanecían en esta mesa durante una semana. Cada Shabbat eran cambiados por 12 panes nuevos. Esos panes se cambiaban y los que se sacaban eran la comida de los sacerdotes en el lugar santo, porque de acuerdo también a lo que dice la Torá en Levítico 24 del 5 al 9, dice que eran cosa muy santa para él. Algo también que es interesante es que esta madera de acacia, fíjense que también el arca estaba hecha de madera de acacia. ¿Por qué se elegía la acacia? Porque es una madera imputrescible. Nos habla de que es una madera que no se corrompe, una madera que no se echa a perder. Y eso también es figura de la humanidad de Yahshua, de Jesús, sin contaminación del pecado. Interesantísimo. Por eso decimos que cada elemento y en cada material del tabernáculo vemos a Yahshua. Obviamente el oro es figura de la eterna gloria de Yahshua, y además esta mesa nos habla de pan, y Jesús mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces este pan estaba hecho sin levadura, porque sabemos que en la escritura la levadura es figura del pecado. Dice que estaba amasado de flor de harina, pero sin levadura. Este pan sin levadura también es tipo de Yahshua, en quien no encontramos pecado alguno. Es figura de la humanidad sin mancha y sin pecado de Yahshua. También esta mesa de los panes la podemos considerar como tipo no solo de Yahshua, sino de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios, ¿no? Sí, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Entonces, si Jesús es el cumplimiento de la palabra, las escrituras dan testimonio de él. Juan 5, del 39 al 40, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y como decimos siempre, Yahshua y la palabra son lo mismo. Yahshua es la
palabra o la Torá hecha carne. Bien, qué bueno. ¿Por dónde seguimos? Algo interesante es que hay una cornisa, ustedes ven ahí en la mesa esa cornisa que protegía los panes para que los panes no se cayeran, para que los panes no se desparramaran. Y esos 12 panes sugieren la plenitud en la cual el pueblo se presenta delante de él por obra del cumplimiento de la palabra a través de Yahshua. Recuerden que cada uno de esos panes representan, eran 12 porque representan las 12 tribus de Israel. Bien, ya dijimos que eran comida para los sacerdotes. Se nos está terminando el tiempo. Bueno, avancemos, un montón. Del 25 del 31, perdón, capítulo 25, del 31 al 40, tenemos la descripción de la menorá. Ahí la vamos a poner para que usted la vea. Esta menorá simboliza, entre otras cosas, la necesidad de no permanecer aislado, sino brillar para otros. Esto es importante porque Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo. Dios pretende, ustedes son, ¿no?, la luz del mundo también. Por lo tanto, es símbolo de nuestro influir públicamente. Nosotros, así como la menorá iluminaba el lugar santo, la única luz que había en todo el lugar santo era la menorá, nosotros también somos llamados a brillar. Tenía una columna central, como ustedes la pueden ver ahí, de ahí salían 3 brazos para cada lado, tenía en total la menorá 7 brazos, era de oro puro, de una sola pieza, labrado a martillo. Podemos decir que la menorá es uno de los objetos más elaborados del santuario, porque era una pieza de artesanía finamente ornamentada. Ustedes van a ver ahí la descripción de las flores de almendro, etcétera, etcétera. Y por supuesto siempre el oro nos habla, volvemos a repetir, de la gloria eterna del Mesías. Dijimos que era la única luz que había en el lugar santo, nos habla de Cristo y de su función de arrojar la luz de la palabra, alimentada por el aceite del Espíritu, porque estas lámparas, ¿no?, se encendían con aceite de olivas puras. Ya vamos a ver cuando Dios instruye cómo debía hacerse ese aceite. Pero sabemos que el aceite es figura del Espíritu Santo y una de las funciones del Espíritu Santo es iluminar nuestras almas para que podamos comprender la verdad de las Escrituras. Nos da sabiduría e inteligencia espiritual. Interesante que en Éxodo 37, mire Éxodo 37. En Éxodo 37 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Está hablando de alistar las lámparas de la menorá, que la voy a poner otra vez en pantalla ahí, alistar las lámparas de la menorá cada mañana. Y Ada habla de que la lámpara es símbolo de 3 cosas, dijo ella. De Jesucristo, que es la luz del mundo, de Jesucristo, que es la luz del mundo, de la palabra de Dios, pero del combustible que alimenta la lámpara, que es el Espíritu Santo, es el aceite de la unción. O el aceite acá no es de la unción, sino de la quemazón. Para que ilumine, para que se prenda. Del encendido, ahí está, del encendido. Entonces, si la lámpara es la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo por la obra de Cristo, ahí le metí las 3 cosas. Si la lámpara es la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo por la obra de Jesucristo, debe ser preparada cada mañana. Vieron que lo leímos en 37, debe ser preparada cada mañana mientras se quema incienso sobre el altar de oro
siendo el incienso figura de la oración, la intercesión y la adoración. Rebobine por lo menos 10 veces esto último que les acabo de decir, porque no tenemos tiempo para detenerme, pero usted lo va a entender fácil. Todo Éxodo 26, todo el capítulo nos habla del cerco perimetral, cómo se construía, cómo se armaba, y ustedes van a ver una imagen también donde se recrea esto. Hay un cerco perimetral, había una sola puerta, como lo describimos hoy, abierta siempre, y no se podía entrar por cualquier lado, solamente se puede entrar por la única puerta que estaba siempre abierta. Y Yahshua dijo en Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. Así que esa puerta también es figura de Yahshua. Habla de las cortinas, el diseño de esas cortinas también fue dado por Dios. Eran de un excelente género, de lino torcido, de color azul, púrpura y carmesí. Los colores también son muy significativos. Tenían que tener estas cortinas querubines bordados, para dar a entender que los ángeles de Dios acampan siempre en torno a su pueblo, y esas cortinas se colgaban. Habla más adelante, en el 15, habla de las tablas, se tenían que hacer tablas de madera de acacia que estaban derechas, y estas tablas tenían que tener espigas. ¿Para qué? Para encastrarse una a otra y poder así armar una estructura firme. Esta estructura también estaba sostenida por postes, ahí usted lo puede ver también, postes de madera que tenían la parte de arriba en plata, creo que era, y la parte de abajo la base de bronce, y arriba el capitel, la parte de arriba sería de plata. Y cada uno también de estos elementos tiene un gran simbolismo. Pero creo que entonces, la cortina del tabernáculo también fue diseñada por Dios. Es muy interesante porque las cortinas representan la iglesia. Que luego en el templo de Salomón son las piedras labradas en las canteras y traídas con un encastre perfecto, así como la iglesia, la congregación de Dios, es el templo formado por piedras vivas. Entonces, es muy importante porque en ese momento las cortinas son lo que representan la iglesia, y en Efesios 4, del 14 al 16, les habla de esto. Anótelo y léalo, porque todo tiene que estar en el cuerpo de Cristo, en el templo, porque todo es figura del cuerpo de Cristo, es figura de Cristo, de Cristo, de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, y de la congregación. Y la congregación tiene que estar ajustada perfectamente, como Ada hablaba de cómo tenía que estar ajustada cada paño de la cortina. Un santuario santo, sagrado en el Señor, mediante la unidad del Espíritu. Lean entonces después Efesios 4, del 14 al 16. Bien. No sé a qué nos quedó de... ¿Nos quedó el altar de bronce probablemente o qué? Sí, eso está en el 27. No sé si querés hablar un poquito del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que va del capítulo 26, del 31 al 33. Bueno, ¿qué te podemos decir del velo? Que el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. El velo estaba atrás del altar de la mesa, del altar de oro del incienso, del altar del incienso que era de oro. En el lugar santo, el lugar del servicio sacerdotal, te entraba, a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda estaba el candelabro o menorá,
y de frente al sacerdote estaba el altar del incienso, hecho también de oro, que es donde el papá de Juan el Bautista, vamos al Nuevo Testamento de Juan el Bautista, estaba ofreciendo como sacerdote el incienso. Le había tocado en suerte ofrecer el incienso cuando se le aparece el ángel y le anuncia que iban a ser Juan el Bautista. Bueno, después de ese altar del incienso había una cortina que se llamaba el velo. Y del otro lado del velo estaba el arca del pacto. Y nadie podía pasar, ningún sacerdote podía pasar del lugar santo al santísimo, excepto el sumo sacerdote una sola vez por año. Lea el libro de Hebreos, porque todo el libro de Hebreos se refiere a ese día por año, el día de expiación, el día de Yom Kippur. Todo el libro de Hebreos se refiere a eso, al día en que el sumo sacerdote pasaba el velo al lugar santísimo a rociar, entraba con incienso para crear la nube, para que la visibilidad sea escasa, y rociar 2 veces la sangre, o sea, 7 veces por él y su familia, después otras 7 veces por el pueblo, o sea, en 2 oportunidades. Entonces, es muy importante este tema porque el velo era 2 cosas. Era una puerta, pero también era una barrera. Claro. Era una barrera, pero también era una puerta. Es muy importante eso. Es una puerta para el sumo sacerdote, pero una barrera para cualquier otro. ¿Por qué decimos que era una barrera? Porque implicaba la separación de la santidad de Dios de la pecaminosidad del hombre, o del hombre que, aunque ya había sido lavado o había pasado por el sacrificio del altar de bronce, por el lavacro y estaba sirviendo, no obstante tenía que tener conciencia de su pecaminosidad y conciencia de que no podía entrar al lugar santísimo, sino que el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Por eso ahí está la importancia de que Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote, fue declarado, lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, declarado sumo sacerdote, pero no según el orden levítico arónico, ¿no? O de Sadoc luego, no es esa línea sacerdotal, sino una línea sacerdotal que no tenía genealogía, que no era solamente sacerdote, sino que también era rey. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver en la Torá, que los sacerdotes arónicos no podían ser reyes, y los reyes no podían ser sacerdotes. Pero Jesucristo es rey y sacerdote. Entonces se salió de esa línea genealógica levítica, arónica y de Sadoc, y pasó a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. ¿Se entiende esto? Entonces, era una barrera, era una puerta y una barrera, pero nosotros no podemos flanquear esa puerta. Para nosotros es una barrera. Solamente si estamos en Jesucristo, como ya lo hemos explicado, en Él podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Es muy importante eso. Y el velo es un tipo del cuerpo de Cristo. También es interesante lo que pasa cuando Jesús murió. Explícalo si querés. Claro, el cuerpo de Cristo también fue roto. Cuando Jesucristo fue crucificado, en el monte ahí del Gólgota, en el monte de la Calavera, mirando hacia el templo, la cruz estaba mirando hacia el templo. Cuando Él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Algunos dicen, no era el velo ese, era un velo que estaba más adelante y que era la puerta de entrada. No, hermanos. Ese es el que se rasgó es ese velo. Y está bien, hay muchos intérpretes y con interpretaciones porque han leído libros de no sé dónde. Pero a mí lo que me interesa es que usted entienda que el velo ese representa el cuerpo de Cristo que fue roto, como dice Isaías 53,
por nosotros, y ese velo fue rasgado en el momento preciso en que Cristo murió. Ese velo de su carne, el rasgado del velo de su carne, esto es su cuerpo ofrecido en la cruz, y por ese rasgamiento de su carne fue el velo rasgado y se abrió el camino al lugar santísimo. Hebreos 10 del 19 al 22. Hebreos 10 del 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces no puede ser el velo de la puerta de entrada. Tal cual. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso podemos entrar en Él. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mediante la muerte del Mesías, de Yahshua, cuya consecuencia fue la rotura del velo, quedó a la vista una cosa muy importante. Quedó a la vista que atrás de esa cortina que usted está viendo en la pantalla, ¿qué tenía que estar atrás de esa cortina? Atrás de esa cortina que tenía que estar el arca del pacto. Pero no estaba, porque después que Nabucodonosor, ese es el altar del incienso que tienen en la pantalla, está el velo, ¿ven? Y atrás de ese velo tenía que estar el arca. Después que Nabucodonosor se llevó, destruyó el templo, el arca nunca más volvió. Por lo tanto, ¿en qué propiciatorio estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás, que se turnaban encima, salpicando la sangre? ¿Sobre qué propiciatorio estaban salpicando la sangre? Si no estaba el arca. Muy interesante esto. Entonces, era la corrupción del templo, la falsedad de la religión. Condenaban gente, lo condenaron a Jesucristo. La falsedad de la religión condenó a Jesucristo, condenó al Mesías a muerte. ¿Y quién era la falsedad de la religión? ¿Quién era? Porque cada vez que el sumo sacerdote entraba en el día Yom Kippur detrás del velo, no estaba el arca. ¿Dónde salpicaba? Dice la tradición que salpicaba la sangre sobre la parte de atrás del velo, sobre el mismo velo. Porque no estaba el arca, no estaba el propiciatorio, no estaban los querubines, no estaba el arca. Entonces, mediante la muerte del Mesías Yahshua, cuya consecuencia fue la rotura del velo, quedó a la vista que el arca del pacto no estaba en el lugar santísimo del velo. No estaba. Y a la vez quedó abierto el camino hacia Dios en el tabernáculo, pero no en ese tabernáculo móvil del desierto, sino quedó abierto el camino hacia Dios en el tabernáculo del cielo, que ese sí está hasta el día de hoy, con arca y todo. En el tabernáculo del cielo, a través de Jesucristo, para todos los hombres que hubieran pasado por el sacrificio de Cristo en la cruz, la santificación, estaba hablando del altar de bronce, a todos los hombres que hubieran pasado por la cruz, por la santificación de la palabra de Dios, el lavacro, y estuvieran ejerciendo el ministerio sacerdotal en el lugar santo, recién luego de haber pasado por el proceso de elevar a Dios oraciones, intercesión y adoración en el altar del incienso. Fue Dios mismo, no se olvide nunca, fue Dios mismo quien rasgó el velo para que podamos entrar en su revelación más profunda. El camino de acceso a Dios está abierto, pero para ello fue necesario el sacrificio de Jesucristo para que entremos solamente si estamos en unidad con Él. Para que sean uno. Lea la oración de Juan capítulo 17, léala 50 veces si es necesario y entiéndala. Nos queda el altar de bronce. Sí, que está descrito en el capítulo 27. Les voy a mostrar un altar de bronce, si encuentro, mientras Ada les dice algo del altar de bronce. Sí.
Bien, la función de expiación la proveía este altar y por supuesto que su función era primordial en la vida nacional de Israel, por lo que decíamos, porque todo aquel que hubiera pecado, todo aquel que necesitaba reconciliarse con Dios, entraba al tabernáculo y los sacerdotes llevaban a cabo allí los distintos sacrificios. El altar de bronce es el primer objeto que encontramos dentro del tabernáculo, o sea, pasabas la puerta de entrada que estaba abierta y encontrábamos este altar de bronce. Allí se realizaba el sacrificio. Y estos sacrificios eran necesarios, como también dijimos antes, ¿no? Por la santidad de Dios y por el pecado del hombre, porque sabemos que el pecado separa a Dios del hombre. Y no cualquier animal servía para el sacrificio. No. Ahora, ¿por qué no servía? Miren, los hebreos, los israelitas, en un momento llevaban los animales defectuosos. Y los profetas tenían que decirle, Dios dice, ¿por qué me traes la perniquebrada? ¿Por qué me traes el animal ciego? ¿Por qué me traes el que no te sirve para nada? ¿Saben por qué? Porque ese animal era figura de Jesucristo. Y tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. No cualquier animal servía para el sacrificio. Aunque el animal estaba destinado a morir. Se seleccionaba una víctima sin defecto. Entonces, ¿qué idea nos da esto? La calidad de Jesucristo y la calidad de nuestras ofrendas a Dios. Tus ofrendas a Dios deben ser sin defecto. Y la segunda es la idea de que Jesucristo es la ofrenda por nuestros pecados. Dos cosas, la calidad de tu ofrenda y saber que Jesucristo ha sido la ofrenda por nuestros pecados. Bien, entonces, Apocalipsis. Terminamos con este versículo, que ya se nos fue el tiempo, y entonces Apocalipsis 21, y usted lea del 1 al 8. Lea del 1 al 8. Yo le voy a leer solamente el versículo 3, pero usted lea Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Así dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es el destino final. Va a descender ese tabernáculo que vio Moisés en el monte Sinaí. Y lo que vio Moisés en el monte Sinaí, ustedes y nosotros lo vamos a ver ese día, descender del cielo, y vamos a ver lo que vio Moisés. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y va a suceder el propósito de Dios, morar en el medio de su pueblo. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El propósito de Dios siempre se cumple, y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga en este día. Gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras:
diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.